Entonces, como les dije en la clase pasada, hoy vamos a iniciar lo que es Cantar de los Cantares. Este es un libro muy bonito, el cual es muy controvertido, lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio, ¿sí? Es un poquito controvertido a lo largo pues, de lo que vamos a estudiar hoy. Y pues denme un segundo y ya iniciamos. Listo. Entonces, este es el libro de Cantar de los Cantares o se le conoce como también Shir HaShirim, ¿sí? O sea, el canto, el máximo canto de todos los cantos, ¿sí? Más o menos es ese, ¿sí? Así más o menos que lo podemos entender. Entonces, para entrar en la introducción de este tema, ¿sí? Déjenme me cambio de posición porque creo que les voy a topar ahí el texto. Bueno, entonces para empezar vamos a ver una pequeña introducción acerca de este libro y bueno, entonces en este libro, pues como vemos y como hemos estudiado, este libro de por sí es muy controversial, muy parecido al de Eclesiastés. Eclesiastés vimos que era muy controversial debido a qué, debido a que tenía mucha negatividad y lo leímos y cuando lo estudiamos, pues vimos que realmente la mayoría de las cosas es como mostrar todo es malo, todo es pasajero, nada dura, sí, como que mejor dicho, ¿para qué trabajar o esforzarnos en esta vida si todo es pasajero, cierto? Pero ¿qué te dice? Te da el fin y el final te dice, pero el final de todo, el fin de todo hombre es que el estudiar, el guardar las escrituras y tener el testimonio de Yeshua o de Dios, ¿sí? Y ya en este libro, pues vamos a ver que es mucho más controversial, incluso para los hebreos, incluso hoy en día en Israel, este libro es el que menos dejan estudiar. Lo estudian los mayores de 30 años, imagínense, o sea, ni siquiera menores de 25, 24, nada de esos lo pueden estudiar solo aquellos que tengan 30 años, ¿sí? O sea que ya hayan estudiado la mayoría de las cosas, tengan ya una edad muy suficiente como de madurez, debido a que en hebreo este libro es un libro muy erótico, ¿sí? En el idioma hebreo como tal, en nuestro idioma, pues lo hemos leído y pues no es como tan erótico como que mejor dicho, digamos, ush, ¿sí? Nos haga sentir cosas, pues no, pero en cambio en el idioma hebreo sí, en hebreo dice Joseph, que es mucho más literal, que es mucho más avivado y que incluso este es uno de los libros que se canta en las discotecas, en los bares. Hoy en día, por lo menos acá en Colombia, se mueve mucho el reggaetón y eso es lo que más suena en una discoteca, lo que más suena en estos sitios, ¿cierto? Pues porque hablan mucho del sexo, mucho de drogas, mucho de violencia, mucho de cosas que hoy en día a los jóvenes les llama mucho la atención y pues a eso mismo es a lo que tiene. Tiene este libro, tiene un alto contenido erótico y eso es lo que más suenan en una discoteca, imagínense, ¿no? O sea, uno que iba a pensar que un libro de la escritura iba a estar en una discoteca al son allá de la música sonando, ¿sí? Y pues al momento de que Esdras quiso hacer el canon bíblico, pues este fue uno de los que él dijo, ¿será que lo coloco? ¿Será que no lo coloco? ¿Qué hago? O sea, ¿será que sí? O sea, lo puedo conectar debido a su idioma, debido a su contenido erótico que tuvo. Pues gracias al Eterno, pues Esdras lo colocó, ¿sí? Pues sabemos que gracias al Eterno Él le dio el discernimiento y lo pudo colocar, ¿sí? Por eso podemos ver que en toda la escritura, este se puede decir que es el lugar más sagrado como también el más profano. ¿Por qué podemos decir que es el más sagrado y al mismo tiempo el más profano? Primero que todo, porque la música fue diseñada por Dios y el sexo fue diseñado por Dios. Son dos de las cosas que se crearon con santidad, siendo el punto más sagrado, ¿sí? Dios la diseñó para que fuera lo más sagrado que nosotros tengamos, ¿sí? Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Ha sido lo que más se ha tergiversado, ¿sí? Hoy en día el sexo
es de las peor depravaciones, tenemos, mejor dicho, 1000 depravaciones en esta área y no se diga de la música. La música ha sido utilizada para muchas cosas, entre ellas de erotismo, inducir a la violencia, inducir a la pornografía, inducir a todas estas cosas también ha sido utilizada la música. Por eso, pues tenemos que tener cuidado en este aspecto, ¿no? Entonces, como vemos, este libro, tanto de ser también un lugar el más santo, también es el más profano, ¿no? Por eso dice el canto de los cantos. O sea, este debería ser un ejemplo, algo donde estaríamos buscando al Eterno, pero estamos haciendo, digamos que en nuestro mundo estamos haciendo lo contrario. Dos elementos que eran profanos, que eran apartados para el Eterno, terminando siendo ¿qué? Profanados, los más profanos. Hoy en día, lo más profanado es la música y la sexualidad, ¿sí? Y pues de ello, pues también vienen muchas cosas como los que es las drogas, como es toda esta parte de insinuaciones, como toda esta parte que viene con violencia, con maldad, sí, pues la música induce al trago, el trago a la violencia y la violencia pues a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, todo esto viene de una sola cosa, y es que el mundo busca saciar su carne. El ser humano perdón, nosotros buscamos saciar nuestra carne, buscamos obtener el máximo placer en nuestras vidas. Ya alcanzamos el placer y queremos tener más placer. Queremos estar más. A veces estamos tristes y estamos empezando, metemos música, ay, nos pone alegre, nos pone a bailar y después escuchamos otra música y nos induce al sexo, a las relaciones ilícitas, a hacer incluso cosas que no son, y escuchamos otra clase de música, nos induce a la depresión, a la tristeza, al decaimiento, incluso estamos bien y empezamos a escuchar cierta música y nos induce a tomar, ¿no? Otras nos induce a la droga, otras nos induce a la banalidad de la belleza, a estar siempre pensando en la riqueza. Todo eso ha sido utilizada en cuanto a esto. La música y el sexo mezcladas, pues ha sido una de las drogas que digamos que a nivel mundial ha sido mucho más ejercitada, mucho más ejercida, mucho más favorecida, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De, pues, de desviar a la humanidad, ¿no? Pero recordemos que realmente nada de sí mismo es malo, es decir, todo lo que Dios creó, lo creó con un beneficio, con un propósito y con realmente lo que es la sexualidad, lo que es la música, es para beneficio de nosotros, no es para que sea lo contrario, Él lo creó con el propósito de bendecirnos, de darnos algo que muy posiblemente nosotros ni siquiera necesitábamos en ese momento. Pero el Eterno nos lo regaló como una manera de también acercarnos a Él. Pero ahí es donde vemos que donde está lo más bajo, donde está lo más profano, donde está la gente, donde más se pervierte, donde las personas más caen en lo más bajo, ¿sí? Por no decir otras palabras, pues también vemos que está lo más sublime, también está lo más alto, lo más grande, lo mejor que el Eterno creó, si lo utilizamos de la mejor manera. Por eso este cántico es el más grande de todos, es el cántico de los cánticos, y por lo menos podríamos decir que este cántico, todo este libro de Cantar de los Cantares es mucho mayor que la misma alabanza de los salmos, mayor que todo aquello que podemos leer. ¿Sí? Por eso es el canto de los cantos, ¿sí? A eso es a lo que se refiere.
Y lo interesante es que estos dos factores que más corresponden a la vida del ser humano, como son la música y el sexo, pues a pesar de que tanto corrompen, los dos fueron también creados para alabanza del Eterno, con un propósito divino, con un propósito de que nosotros podamos sentir a través del placer, a través de la música, a través de la sexualidad, es decir, del tener ese acercamiento con mi pareja, también saber y reconocer que asimismo es mi intimidad con el Eterno, que asimismo es mi alabanza con el Eterno, ¿sí? Que son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar con una intimidad realmente correcta al Eterno, empezamos a entrarnos con alabanza, con adoración, con estarnos prostrando ante Él, ¿cierto? Y allí es donde se encuentra ese placer cuando nunca hemos visto, o sea, un placer que no todo lo puede llenar, que por más que vayamos y busquemos placeres en este mundo, no van a llenar ese placer que llena, ese placer que sacia, que solo lo hace el Eterno y que es un placer que no nos daña, no es un placer como el que vimos en Eclesiastés, que estábamos en los bares, que cantamos, que no sé qué, que nos emborrachamos y al otro día sentíamos las consecuencias. Las consecuencias de habernos emborrachado toda la noche viene el guayabo, la resaca, el dolor de cabeza, lo que queda después de esa noche de trago, ¿cierto? Y asimismo, pues sabemos que después de estar en una intimidad con el Eterno, de estar en la presencia de Él, de estar adorándole, exaltándole, conviviendo con Él, pues realmente no va a venir una consecuencia mala, sino antes lo contrario. Vamos a poder deleitarnos en Él y esa es la diferencia entre los placeres del mundo y el placer que se tiene con el Eterno, ¿sí? Por eso cada vez que nosotros experimentamos el placer de este mundo, pues no va a ser duradero. Tú te sientes por un instante lleno. ¿Qué pasa con un hombre que es infiel? Siente su placer por el instante, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Vienen las consecuencias, un matrimonio dañado, unos hijos volando de aquí para allá, la persona ya no se siente tan bien, pasa de momentos en momentos, pero esos momentos no le llenan como si realmente estuviera directamente en la identidad o en la intimidad con el Eterno, ¿sí? Por eso es que no se sacia. Y si nosotros miramos, la música se creó con el propósito de servirle, de adorarle, de exaltar a Dios, más no de exaltarnos a nosotros mismos o a nuestros placeres, ¿sí? Y si nosotros miramos la definición de la música, ¿sí? Recordemos que en inglés se dice music, que quiere decir que viene del arte de las musas. Ahí ustedes pueden ver una imagen hacia el lado donde yo estoy, hay una imagen de unas mujeres danzando, bailando, ¿sí? Eso era lo que se tenía en ese entonces como las musas. Las musas eran estas seres que les daban o que hacía que el hombre pudiera inspirarse y tener este tipo de melodías, armonías, ritmo que hicieran una tipo de poesía, pues para esa época era más poesía que hoy en día ya es muy literal, ¿sí? Y se creaban esta clase de músicas. Pero se dice que estas musas eran las hijas de Zeus, ¿sí? En algunas pinturas mucho más antiguas se ven mujeres mucho más traviesas que acá, yo lo puse un poquito más recatado, pero hay otras pinturas donde ellas ya aparecen totalmente desnudas, coqueteándole a los hombres, muchas más picaronas, incluso eso ya hoy en día se ve en las novelas, ya hoy en día se ve en las películas, ya eso ya no es algo de mito o de tabú como lo era hace muchos años, sino
que eso es algo que siempre, ¿sí? Eso es algo que se cautiva a lo largo de esto y por eso aquella época cuando decían que eran las músicas lo que inspiraban, realmente eran estos espíritus que inspiraban a los hombres a hacer música. Realmente, ¿cuáles espíritus? Y esto es algo que no podemos dejar de pasar. O sea, hay espíritus que son buenos como hay espíritus que son malos. Hay ángeles que adoran a Dios como hay ángeles que son perversos, que son malos, que nos llevan a la decadencia, ¿sí? Son estos ángeles caídos que aparecen desde Génesis 6 y lo venimos viendo a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, incluso lo hemos visto en nuestro diario vivir. Por eso esto es algo que no podemos pasar por alto, no es algo que podamos decir, no, es que ya los espíritus no existen, es que ya todo eso pasó. No, ellos existen, ellos están ahí. Otra cosa es que ya no le damos la importancia tanta porque sabemos que ellos están ahí para qué, para mostrarnos nuestra debilidad, que también están al servicio de Dios. Entonces yo al único que le tengo que adorar, que servir y que obedecer es a Dios. Si yo le obedezco a Dios, estos seres no van a poder hacer nada contra mí si es que Dios no se los permite. Y si Dios se lo permite es por alguna razón en específica, sea por enseñarnos algo, sea por moldear alguna parte de nuestras vidas o sea por callarle la boca a aquellos que realmente están yendo en contra de él. Por muchas razones él lo puede hacer, ¿sí? También vamos a ver que algunos griegos estudiaban la capacidad de la música y esto se viene haciendo desde mucho tiempo atrás, incluso hasta la fecha. Se hacen estudios de qué tanto la capacidad puede influir en las emociones del ser humano, ¿sí? Tanto hay unas músicas que te pueden levantar, te pueden animar, te pueden llenar de energía, como hay otras que lo que hacen es hundirte, te llevan al declive, te hacen meter en lo más profundo hasta el momento de destruirte por completamente, ¿sí? Y ahí es donde vemos por qué muchos jóvenes se están matando, por qué muchos jóvenes se autodestruyen, pues también es debido a esa música que están escuchando, ¿sí? Por eso tener mucho cuidado, ser claros con los jóvenes. Hoy en día no se puede estar con tabús. Hoy en día, si tú no le enseñas directo a tus hijos, se los va a venir a enseñar o X o Y persona o lo van a aprender en las calles de una manera que no es la correcta. Por eso nosotros, pues tenemos que estar o estamos llamados a enseñarle sin tabú ya a los niños. Hoy en día eso ya no es tabú enseñarle a un niño de 8 o 7 años qué es la sexualidad, qué es todo esto, porque ya incluso a esa edad ya entienden mucho, ya saben mucho debido a que tienen demasiado acceso a la tecnología, conocen la tecnología, pueden ver todo, están pegados a la televisión o con nosotros, con el contenido que nosotros vemos también, ellos son influenciados. Por eso, pues es mejor ya dejar el tabú y empezar a hablar las cosas como son. Entonces, algo que hacía y cuál es la herramienta que realmente se ha utilizado a lo largo de la historia para hacer que los hombres se pierdan, se depriman y entren incluso al mundo de la droga, pues es la música. Incluso que lleguen y entren al mundo de vender sus cuerpos, como hoy en día lo hacen. Hoy en día, porque digo el vender sus cuerpos, el estar con un novio, con otro, andar de aquí para allá, estar cambiando de novio cada mes y si cada mes cambio de novio y hoy en día los novios no son solo los que se agarran la manito y se besan en la boca y ya, no, ya van mucho más profundo, ya van mucho más adentro y por eso terminan haciendo cosas y perdiendo incluso hasta su propia dignidad y terminan haciendo cosas demasiado malas. Por eso tenemos que cuidar qué es lo que escuchan nuestros niños, enseñarles directamente y decirle, mira, papito, tú quieres que te traten así, mira la canción que estás escuchando. No decirle, mira, te prohíbo escuchar eso porque es peor.
¿sí? Lo vas a llevar a que haga. Tienes que darle razones para que ellos vean el por qué tú dices que no tienen que hacerlo y el por qué tú estás diciendo, no, venga, no puedes hacer eso porque mira lo que está diciendo, eso quiere que hagan contigo, eso es lo que te gustaría que te pasara. Si no, pues entonces no escuches porque eso es lo que estás llenando a tu cabeza y eso es lo que vas a hacer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la música que escuchamos, incluso nosotros también de adultos. ¿Qué música nos construye? ¿Qué música nos ayuda realmente a crecer? Por eso lo más importante de tener en nuestras casas es que en música de alabanza, música que nos lleve realmente a construir, a inspirarnos, a querer buscar más del eterno antes de hacer todo lo contrario. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oímos y mucho más con lo que vemos, ¿sí? Porque debemos utilizarla de la mejor manera. Y algo que muchos dicen de los estudios, de todos esos estudios que vemos, y es que realmente Dios utiliza la música y la música también la ha utilizado el ser humano para influenciar a los jóvenes, para influenciar a las masas, ponen ritmos muy llamativos, incluso letras que incluso hasta uno, por lo menos, si uno de chiquito cantaba ciertas canciones que no entendía y ya de grande las llegamos a entender y uno dice, uff, mis papás escuchaban esta clase de música, o sea, uno dice, uff, ¿cierto? ¿Qué será los niños de hoy en día que cantan semejantes canciones? Por lo menos acá en Colombia se ve mucho el reggaetón y otras tipo de músicas, ¿sí? Donde pues es explícitamente están hablando de tener sexo, explícitamente están hablando que si no se llega a eso, pues no son nada, ¿sí? O sea, imagínate, entonces, ¿qué le están diciendo a la juventud hoy en día? ¿Qué están haciendo? Pues por eso es que hoy en día esta parte de la sexualidad es tan destruida, es tan dañada y que tenemos que tener cuidado. Literalmente debemos estar hablando y estar mirando todo en plano sobrenatural, espiritual. Esto afecta a mi vida. Yo como padre, si sé que esto afecta a mi vida y afecta a mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Romperla total, o sea, quitarla de mi vida, arrancarla de raíz. Si no lo hago, pues posiblemente va a causar un daño muy grande en nuestras vidas. Entonces, por eso este libro, pues así como es santo de lo santo, también es lo más profano. ¿Por qué? Porque habla de estos dos temas que se ha tergiversado, que se han dañado a lo largo de la historia, ¿no? Y vamos a ver los datos generales de este libro. ¿Quién lo escribió? Shlomo o Salomón, sí, igual que Eclesiastés, igual que Proverbios, ¿no? Uno de los libros que él escribió. ¿Y esto qué es? Es un poema romántico, ¿sí? Es un poema romántico entre quién? Entre Dios y el pueblo, ¿sí? Y de este es el tema o es el clímax que nosotros debemos de tener y es ese romance entre Dios y cada uno de nosotros, ¿no? A ese es a lo que tenemos que llegar, allí es a donde tenemos que llegar, que de lo vano o de lo vacío, de lo que veamos en este mundo, podamos tener mejor el otro extremo que es realmente lo santo y lo maravilloso, el propósito por el cual realmente Dios creó algo y es que la alabanza, el adorarle con lo que Él nos dio y con el propósito correcto que Él debía hacer. Entonces, ¿cuál será el máximo nivel al que el ser humano puede llegar? ¿Cuál es el clima más alto del ser humano? Pues ese es el de llegar a qué? A tener esa intimidad con Dios, así como la sexualidad es la máxima unidad entre la pareja, ¿sí? Es donde se da el clímax, donde realmente se complementan los unos con los otros, no solo en la sexualidad física, sino en la intimidad del diario vivir, ¿sí? Porque no solo están compartiendo a nivel físico, sino también a nivel
espiritual, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a complementarnos así con el Eterno en una intimidad tan grande, que nos conozcamos todo, que sepamos del Eterno, que le gusta, que le desagrada, que le saca el mal genio, que esto, todo lo que conocemos, así como conocemos a nuestra pareja, que sabemos que si yo le toco este tema, yo sé que se va a poner como un ogro, que si yo le hago tal cosa, no le va a gustar o la ofendo, o que si le hago este detalle, le va a agradar y voy a sacar una sonrisa, que eso mismo yo lo pueda conocer de quién, de mi maestro, de mi eterno, de mi amado, ¿sí? Y a eso podamos llegar a una relación, a una intimidad de la cual a veces ni nos podemos imaginar, porque a veces no nos centramos tanto en esa intimidad con el Eterno, sino más en la intimidad que tenemos con los demás, ¿sí? Y ahora, ¿dónde se escribe este libro? Pues en Jerusalén. Recordemos que cuando Salomón reinó, pues él reinó siempre fue desde Jerusalén, ¿no? ¿Cuándo se da esto? En el 95, 965 antes de Cristo aproximadamente, puede que sea unos años más, otros años menos, no se sabe. Y este se escribe cuando Salomón terminó de reconstruir o de hacer la construcción del templo, ¿no? Del primer templo, recordemos. ¿Y por qué se da o por qué se escribe este libro? Para ilustrar el gozo del romance que se tiene entre Dios e Israel, esa intimidad que podemos lograr como pueblo ante nuestro Dios y Dios con nosotros, ¿sí? Tanto en un individual como a nivel nacional, ¿sí? Y acá es donde vamos a ver un poquito el propósito de este libro, ¿sí? Y este libro se escribió ¿para qué? Para manifestar el secreto de la comunión con Dios. ¿Cuál es el secreto que yo pueda tener esa intimidad plena con el Eterno? Esa intimidad donde realmente yo voy a estar tanto física como espiritualmente completa, llena, que no me falte nada. ¿Y cuál es ese secreto? Pues cuando somos capaces de cantar aún en nuestras peores situaciones. Cuando yo soy capaz de cantar en medio de una enfermedad, cuando yo soy capaz de cantar en medio de una necesidad económica, cuando yo soy capaz de cantar aún sabiendo que no tengo ni siquiera para comer al siguiente día. Todas estas circunstancias o todas esas dificultades que ustedes pueden ver en la cabeza y que ustedes posiblemente digan, uy, en esta circunstancia yo no voy a ser capaz de cantar, pues ahí es donde tenemos que trabajar para tener esa comunión con el Eterno y ser como Jod, que a pesar de todo lo que vivió, que a pesar de esa enfermedad, llegar a decir, yo solo le sirvo a él, yo solo tengo ojos para él, yo voy a recibir, ¿será que voy a recibir solo el bien y no voy a recibir el mal? Pues no, tengo que recibir las dos. Entonces, hasta ese nivel y alabarlo y exaltarlo y no dejar mi comunión con él, pues hasta ese punto debo de llegar, así como Pablo, como Pedro, como muchos de los discípulos que fueron azotados, que fueron insultados, que fueron casi incluso hasta muertos por llevar el evangelio y aún estaban gozosos y aún querían llevarlos, pues así mismo deberíamos de ser nosotros. Así como Pablo cantó en medio de una cárcel, o no me acuerdo si fue Pedro, que cantó en una cárcel a medianoche cantando allá encarcelado en un cepo, en una cárcel, no es como las de hoy en día tienen rejas muy bonitas, no están con agua, no están con tanta humedad, no hay ratas, culebras, de todo por el camino, no, sino pues para esa época recordemos que eran cuevas, unas cuevas totalmente feas, de por sí hasta había ratas, quién sabe qué más había por allí, ¿no? Entonces pues imagínense, oscuras, porque en ese entonces no había electricidad como hoy en día, eso era velas, y si tenían antorchas, lo que alcanzara a alumbrar la antorcha y el resto
oscuridad plena. O sea, imagínense, ¿no? Eso no era tan fácil el vivir en esas circunstancias. Por eso debemos de ser capaces, y ese es un mandamiento que vamos a ver que a lo largo de los estudios se repite y que incluso Pablo lo especifica muy bien en una de sus cartas, que nosotros debemos cantar aún en medio de las circunstancias. Debemos de ser capaces de tener gozo aún en medio de cada una de las circunstancias que vivimos, y ese va a ser el secreto de tener la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el único que me va a llevar a tener gozo en medio de esas circunstancias va a ser el Espíritu de Dios. ¿Y eso cómo lo obtengo? Pues estando en intimidad con Él. El estar cerca a las aguas del Eterno, cerca a las aguas que realmente me van a llenar, me van a saciar, que es las Escrituras. ¿Sí? ¿Y por qué? Cuando tú cantas, cuando tú empiezas a saltar, y tú cuando te suben el salario, cuando te avisan que te ganaste 1 millón de pesos, cuando alguien acaba de nacer, cuando algo bueno pasa, ¿cierto? Tú cantas de alegría, tú cantas en ese momento. Pero cuando viene algo difícil, cuando te corrieron del trabajo, cuando todo está en tu contra, cuando te sacan porque no has podido pagar el alquiler, cuando te viene eh, dificultad tras dificultad tras dificultad, ¿será que tú vas a tener ganas de cantar y de gozarte delante del Eterno? ¿Será que vas a hacer? Pues cuando lleguemos a ese instante, pues es que nos van a decir, realmente usted está loco, ¿cómo es que está tan tranquilo en medio de esta situación? ¿Cómo puedes pagar sin ni siquiera tener algo que comer? ¿Cómo puedes cantar en medio de semejante situación? Pues ahí es donde realmente vamos a mostrar la grandeza del Eterno y lo que el Eterno puede hacer con nosotros, que eso realmente solo lo puede hacer Dios. ¿Y cómo lo podemos lograr eso? Pues siempre y cuando conozcamos y creamos en que Él es el que controla todo. Y creamos y estemos delante de Él, que a pesar de nuestras circunstancias, sabemos que estas circunstancias van a terminar en en buenas condiciones, que a pesar de lo que estoy viviendo hoy, puede que esto me sirva y me ayude a mejorar alguna parte de mi vida, que cuando cantemos y gritemos en medio de estas circunstancias es porque sabemos que Dios tiene el control de todo, que a pesar de lo que yo estoy viviendo, que a pesar de que yo estoy viendo negro, yo sé que hay un Dios más grande que puede quitar y cambiar ese color de negro a un color dorado, a un color azul, a un color verde, a un color donde realmente voy a ver su mano, ¿sí? A ese punto es al que yo debo llegar. Por eso, él sabemos que a pesar de lo que vivamos, pues vamos a tener una compensación de todo lo malo que suceda. Puede que sea acá en este mundo como lo obtuvo Job después de pasar por semejante prueba. Recordemos que se le duplicó todo, ¿cierto? Todo lo que perdió, todo se le duplicó. ¿M? O pueda que no lo tengamos acá, como lo vemos en la parábola que da Yeshua acerca del rico y Lázaro, ¿sí? Dice que el rico, ¿dónde terminó? Pues en el infierno, y Lázaro, que sufrió, que vivió de lo peor toda su vida, terminó ¿dónde? En el seno de Abraham, ¿no? Entonces acá podemos ver que Dios nos va a recompensar. Sepamos que a pesar de que aunque en este mundo no veamos la bendición, no veamos algo, pero si sabemos y si tenemos la seguridad de que Dios controla algo y que Dios quiere mostrar algo en tu vida para ti o para los que están a tu alrededor, pues seguir confiando en Él y saber que vamos a terminar en buenos lugares. Porque si ustedes se miran y en este evento que le pasó cuando los apóstoles estaban felices en medio de de haber recibido latigazos, de haber estado preso, de haber vivido todo eso, y aún así ser felices y decir, dichosos, estamos felices porque hemos sido tenido por dignos.
de ser latigados, de ser masacrados por amor al nombre de Dios. Hemos sido dignos, o sea, dichosos. Imagínense, ¿será que nosotros podemos decir? Y incluso hay una carta de Pablo que nos invita a que vivamos también, a que padezcamos por amor del nombre de Dios. Imagínate, ¿no? Pues es difícil nosotros vivir bajo esas circunstancias. Entonces, ellos estaban felices y cantaban. ¿Por qué? Porque estaban siendo dignos de recibir afrenta por el Eterno. Entonces, si estamos siendo dignos de estar felices y de ser tenidos por dignos, pues ellos qué hacían y qué hicieron ellos al momento de estar allí en la cárcel, qué hacía Pablo, qué hacía Silas, pues cantaban, alzaban su voz, gritaban alabanzas. ¿Será que nosotros en medio de esas dificultades vamos a tener ser así de dichosos de cantar alabanzas, de llevar en alto el nombre del Eterno? Pues a este punto debemos de llegar. Y vamos a ver por qué ellos hacían eso, y esto lo vemos en Hechos 16:22, que dice: entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Imagínate, o sea, sangre viva los azotaron, ¿no? Y sigue diciendo, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Imagínense cantando en medio de esas circunstancias después de ser latigados. Y recordemos que para esa época no era latigar así por latigar, eso hasta que se cansaban muchas veces, y lo hacían hasta con ánimo, con todas las fuerzas le tiraban a la latigazo, ¿cierto? Y fuera de eso, meterlos en el calabozo interior donde había mayor seguridad, donde estaba mayor custodiado. Muchas veces esos eran los que menos tenían luz, ¿sí? O sea, imagínese ese momento, esas circunstancias que deberían estar pasando, pues realmente es algo muy difícil. Y esto pues no es algo que nosotros hayamos vivido hasta tal punto, pero sí muchas veces nos sentimos en el lugar más oscuro de nuestras vidas, nos sentimos alcanzados, sentimos que como que no anda, como que estamos en ese mundo. Pues ¿qué tenemos que hacer? Adorar y exaltar al Eterno. Porque si nos ponemos tristes por si algo malo nos pasa, pues ¿qué vamos a saber? Vamos a reconocer que no hay condenación. Es como si supiéramos que no hay compensación, que no va a pasar algo, que pensaríamos igual que los demás. O sea, para eso bebamos y vivamos en este mundo todas las dichas y listo, y preparémonos solo para la muerte. Pero realmente ese no es el propósito. El propósito es lo que dice Mateo 5:10. ¿Qué dice? Bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Por causa de llevar el mensaje de Dios a las naciones, porque de ellos es que el reino de los cielos. Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué dice? Gózate, alégrete, porque has sido tenido por digno. Por esto, Pablo y Silas estaban felices y estaban cantando allí, en medio de estar en la cárcel, en medio de estar en estas situaciones, estaban dichosos, cantando alegres, disfrutando de esto. Y realmente pues no es fácil, no les puedo decir, uy, sí, ya lo hicimos, ya eso es ser de fácil, vamos a disfrutar y hacerlo. Pues no es fácil, es difícil, no es fácil hacer todo esto, pero sí vamos a saber que todo esto va a ser
por algo. Y que si pasamos toda esta vida, 80 años, en medio de necesidades, en medio de dificultades, pues saber que qué son 80 años, estos son 80 años a todo el resto de eternidad, a todo el resto de eternidad que puede pasar y puede pasar y puede tener miles y miles y miles de años, a 80, 90, mucho que lleguemos a 100 años, ya para nosotros ya es como difícil que lleguemos a 100 años. Entonces, pues imagínate, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el canto que vamos a cantar allí en la eternidad cuando lleguemos a nuestro Padre, cuando estemos delante de Él? Pues justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los cielos, ¿sí? Esa canción que es tan bonita que la hemos cantado muchas veces, que es la canción, ese cántico de Moisés, donde vamos a decir, ahora entiendo por qué pasé todo esto, ahora sé por qué pasé todas esas circunstancias y ahora entiendo y sé y ahora puedo cantar justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Sí? Eso es lo que podemos cantar. Ahí podemos alegrarnos, ahí es cuando realmente vamos a saber y vamos a entender que todo lo que pasó en nuestra vida, que todo lo que vivió, todo lo que vivimos, todas esas circunstancias, todos esos procedimientos, pues van a ser por una razón y que vamos a recibir una compensación, un galardón tan grande que muchas veces no hubiéramos recibido, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado y qué pasa si en vez de estar alegrándonos empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar, empezamos a hacer todo lo contrario? Pues estaremos perdiendo realmente la importancia del camino. Y esto lo podemos ver muy fácil con números. En el libro de números, en el pueblo cuando estaba en el desierto, que se la pasó la mayoría o la mayor parte del tiempo, porque el Eterno le dijo que los mayores de 60 años no iban a poder ver la tierra prometida, porque ellos no pudieron pasar, porque solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra, pudieron disfrutarla, pudieron ver todo y no solo verlo, sino también vivirlo y disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque se contentaron, porque se alegraron sin importar las circunstancias, ¿sí? Pero en cambio, los otros, ¿qué pasó? ¿Por qué quedaron y por qué Dios dijo, no, estos no van a entrar a la tierra prometida y todos ellos van a dormir en el desierto? O sea, ahí van a quedar muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque se quejaron, porque vituperaron, porque no le creyeron a Dios, porque lo único que había en ellos era pesimismo. Había tristeza, había amargura, lo contrario a lo que nosotros debemos demostrar que es alegría, que es confianza en el Eterno, que es realmente esas alabanzas en medio de la dificultad, ¿sí? A ese punto es que tenemos que ver y por qué tiene que ver o qué tiene que ver este tema de la alegría, del gozo, de confiar en Dios en medio de la dificultad con este libro, pues porque este canto se escribe en medio de dificultad, en medio de adversidad. Y acá vamos a ver que a lo largo de este canto se describe muy bien la historia de Israel y cómo a pesar de todo eso Dios los va a llevar a la redención, ¿sí? Y por eso es el tema del cantar de los cantares, una historia de romance, una historia de amor entre Dios y el pueblo, cómo Dios hace de todo para salvar a su esposa, cómo es que Dios trata de convencer de mil maneras a su esposa para que lo siga a él, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos evaluar la historia del pueblo de Israel, podríamos decir que es un pueblo afortunado o desafortunado. ¿Qué pensaríamos o qué podríamos decir? ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Será que ellos son un pueblo afortunado por estar con Dios o son un pueblo desafortunado por seguir a Dios? ¿Sí están? ¿No están? ¿Se durmieron? ¿No hay nadie? ¿Se durmió? ¿Se durmieron?
Ninguno. Bueno, alguien me escribe en el chat, dame un segundo. Afortunado. Sí, sí, Margarita. Es decir, es cierto, afortunado. Son afortunados por tener al Eterno, porque si no tuvieran al Eterno, ¿dónde estarían? ¿Será que estaría el pueblo judío actualmente ahí donde está? ¿Sería que nosotros hubiéramos podido ser rescatados y poder haber conocido de un Dios tan grande como el que tenemos ahorita? Pues no, ¿sí? Por eso somos afortunados, por eso somos un pueblo afortunado a pesar de todo lo que hemos hecho. Porque ¿cuántos israelitas habría actualmente si no estaríamos con el Eterno, si no estuviéramos con Él? ¿Será que habríamos muchos de nosotros? No mucho, ¿cierto? Y por eso, 100 años anteriores, hace años anteriores, en Egipto entraron 70 personas y en 400 años pasaron a ser 3 millones de personas, ¿sí? Y eso siendo conservadores, ¿qué hubiera pasado o cuántos deberían ser actualmente si no hubiera sucedido los exilios de Judá, todos los destierros, todo esto que pasó con Asiria, con Medo-Persia, con Grecia, con Roma y todos los que hubieron en mitad de todo ese proceso, todas esas peleas, incluso todo lo que vino después como lo de Hitler, como las cruzadas, como todo eso, o sea, ¿qué sería o qué estaríamos nosotros? ¿Será que estaríamos así nomás? Pues no, ¿cierto? O sea, estaríamos llenos, yo creo que ya hubiéramos llenado la tierra, pero ¿qué pasó? Estábamos haciendo lo incorrecto, estábamos desobedeciendo a Dios y por eso y aún así, en medio de eso, Él sí cumplió todo lo que dice en Primera de Corintios 13, Él sí cumplió todo eso, lo que es el amor. Él todo lo sufre, Él todo lo soporta, Él todo lo espera, Él todo lo perdona. Vemos que realmente Él llena todas esas cualidades del amor que nosotros realmente no la podemos llevar. Por esto, acá, aunque a simple vista este mensaje es un texto de un romance, podemos ver y si lo estudiamos de acuerdo realmente a las interpretaciones o a los 4 niveles de interpretación que hay, vamos a ver que tiene un sentido más profundo, ¿sí? Si lo estudiamos a nivel de Pachá, recordemos que es una interpretación literal, pues es lo que lees, lo que significa, ¿cierto? Y eso pues es casi siempre lo que hemos venido estudiando de este libro. Pero si lo vemos desde otra manera, ¿sí? Y acá un ejemplo de esto es cuando nosotros vemos que Yeshua dijo, yo soy la puerta. ¿Qué tal si lo tomamos literalmente? ¿Sí? Y si hoy podemos y decimos, bueno, si Yeshua es la puerta, nos toca buscar cuál es la puerta. Perdón. Nos toca buscar cuál es la puerta. ¿Cuál sería esa puerta desde hace 2000 años? ¿Dónde buscaríamos esa puerta que Yeshua dijo, yo soy la puerta? Imagínense. O sea, es difícil porque realmente para ese tiempo había puertas, porque realmente para ese tiempo en dónde estaba y qué puerta estaba señalando o a qué lugar dijo que esta era la puerta, pues imagínate, o sea, sería difícil de encontrar. Por eso no todo lo podemos interpretar literalmente, ¿sí? Porque imagínense teniendo este ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? El siguiente nivel de interpretación sería el remés, que hay una pista de algo, que hay una cosa que nos lleva a algo más, a un significado más profundo. Ya no es tan literal, sino que esto me da la pista para entender otra cosa, ¿sí? Y seguimos con el siguiente nivel, que es el drash, lo alegórico, algo en donde nosotros podamos buscar significativos comparativos dado a eventos similares, es decir, por lo menos el sacrificio que iba a hacer Abraham con su hijo Isaac al sacrificio que hizo Dios
con su hijo, ¿no? Son eventos similares y a eso es decir, que necesitamos mucha más investigación. Necesitamos conocer las escrituras, necesitamos conocer la vida de cada uno de los que vemos acá hasta llegar acá a ver todo eso, ¿sí? Por lo menos, otro ejemplo, ¿ustedes creen que Sansón también es un tipo del Mesías? Bueno, Sansón también tiene ciertos tipos en cuanto a esta parte. Entonces, si vemos, entonces acá requeriría más investigación. Y ahí es donde les dejo la curiosidad. ¿Será que Sansón o que Yeshua cumplió algo de lo que Sansón o no cumplió o él hizo? Ahí se los dejo de tarea. ¿Listo? Eso sería algo que nosotros podríamos ver. ¿Por qué? Porque requiere investigación, requiere que yo me lea la historia de Sansón, mire qué cualidades tenía, qué estaba haciendo y compararlas con las de Yeshua. O sea, eso no es de solo sentarme y leerme, sino que tengo que necesitar y tengo que estudiar, ¿cierto? A eso también nos llama. Entonces, por eso este es un nivel un poco más profundo. Y en el último, en el SOT, ¿sí? Que es algo que nos muestra un secreto, un misterio que no todos van a ver, sino que lo encuentran después de qué? De mucho estudio, ¿sí? Y es donde vemos que son significados dados a través de la inspiración o la revelación. O sea que solo los vamos a encontrar si el Eterno los permite ver. Y acá es donde todos, por lo menos esto del Mesías sufriente, no todos lo pueden ver a lo largo de todas las escrituras, por lo menos no todos ven a Joseph, al soñador, ¿sí? Al hijo de Jacob, no lo ven como si fuera un tipo del Mesías, como nosotros ya lo hemos podido entender, ¿cierto? Y si nosotros le decimos a alguien que ha estudiado mucho las escrituras, por lo menos a un cristiano, a un católico, y le decimos, mira, es que mira, José es un tipo del Mesías, mira el esto, Yeshua completó también esto, vea esta cualidad, vea esto mismo. ¿Ustedes creen que ellos no se van a sorprender? Se van a sorprender porque muchos no han visto ese tipo, han visto, sí, por lo menos el de Abraham, Isaac, hay unos que lo han visto, hay otros que no lo han visto, pero ahí es donde se da ese misterio, donde solo la revelación la da ¿quién? El Padre, Yeshua. Solo ellos pueden dar esta revelación porque no todos la entienden, no todos la llegan a captar, no todos la llegan a ver, ¿sí? Por eso la importancia de tener estos cuatro niveles, por eso la importancia de estudiar y de interpretar las escrituras bajo estos cuatro niveles, no solo en uno, no solo en dos, sino en los cuatro, porque así podremos llegar realmente a una interpretación correcta, profunda de las escrituras. Por eso en estos últimos tres niveles, en el Remes, en el Drash y en el Sot, que son un poquito más profundos, no podemos interpretarlos de la manera literal, porque si lo interpretamos de manera literal, pues perderíamos realmente el enfoque y no vamos a entender realmente de qué se está tratando todo este libro. Por eso este libro de Cantar de los Cantares no lo podemos entender de manera literal. Necesitamos estudiarlo, necesitamos mirar ciertos simbolismos y este libro sí que está lleno de simbolismos y necesitamos mirarlos a la luz de qué? De todas la escritura, ¿sí? No sé si hasta acá vamos bien, tengan dudas, preguntas, si sí están o no están, están tímidos hoy. ¿Sí vamos bien? ¿No vamos bien? No los escucho. Bueno, hoy están tímidos. ¿Pasó? ¿Qué pasó? O se durmieron todos y me dejaron sola. Vamos bien, gracias. Vale, vale, bueno, por lo menos escucharlos es bueno. Listo, entonces ahora vamos a ver el bosquejo de este libro, ¿sí? Este bosquejo, pues vamos a ver que tiene 8 capítulos y lo vamos a dividir en 5 secciones, ¿sí? En la primera sección, en el primer capítulo, vamos a ver el clamor por el rescate, ese clamor que hace esta mujer, que hace esta esposa para que su esposo la salve.
Lo mismo que hace el pueblo para que Dios lo salve en ciertos momentos, ¿sí? En la sección 2 o capítulo 2 vamos a ver que Dios le promete que la va a rescatar. Y eso lo hemos visto a lo largo de lo que hemos estudiado. Dios siempre promete que va a restaurar a su pueblo, ¿no? Ya en la sección 3 vamos a ver de los capítulos 3 al 5, vamos a ver cómo o qué medio va a utilizar para rescatarla, ¿sí? ¿Cómo la va a rescatar? ¿Por qué medio? ¿Sí? Y en la sección 4 o capítulo 6 vamos a ver que hace un llamado al arrepentimiento. De aquí en adelante vamos a ver que todos estos libros, ¿sí? Después de Cantar sigue Isaías, empezamos los profetas, ¿sí? Y acá es donde vamos a tener que entender mucho y es que todos los profetas llaman al pueblo al arrepentimiento. Lo mismo que hizo Juan el Bautista, lo mismo que hizo Yeshua, lo mismo que hicieron todos los apóstoles en cada una de sus cartas, ¿sí? Todos están haciendo un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento, a que vuelvan a las escrituras, a que vuelvan realmente a Dios, ¿sí? Y eso es algo que debemos de entender. Siempre hay un llamado al arrepentimiento y si no acudimos al llamado al arrepentimiento, siempre hay una consecuencia, sea buena o sea mala. Si obedeciste al llamado, pues vas a tener una recompensa mala, buena, perdón. Pero si estás acudiendo a lo malo, si dijiste, no, yo no quiero arrepentirme, prefiero seguir mi camino, pues, ¿qué vas a tener? Una consecuencia mala, ¿cierto? Y en el capítulo 5 o sección 5 más bien, que son los capítulos 7 al 8, vamos a ver el arrepentimiento y la redención final. O sea, ¿qué pasa si hay arrepentimiento y qué va a pasar en esa redención final? Es lo que vamos a estudiar en la última sección. ¿Listo? Entonces, pues antes de todo vamos a entrar con una pequeña introducción, más de la que vimos. Vamos a ver que este libro, pues, habla acerca de la redención del pueblo de Dios. Es una historia entre la reconciliación entre el pueblo y Dios. La Sulamita, esta mujer que se dice ser morena, pues es como el tipo de Israel, ¿sí? Y por eso, donde dicen Cantar de los Cantares 1:6, dice, no reparéis que soy morena porque el sol me miró. Llega un momento en que dice eso, me volví morena porque el sol me quemó, porque el sol me miró, pues realmente no es tanto literalmente, sino recordemos, es una alegoría, es un secreto, es un misterio a algo más que representa a lo largo de toda la historia el sol que ha representado a lo largo de la historia también de la humanidad, de las culturas precolombinas de América. ¿Qué ha representado el sol? La idolatría, ¿no? A eso ha representado a un Dios, al Dios Baal. A lo largo de las escrituras, y ahorita que entremos ya en los profetas, vamos a ver que continuamente el pueblo estuvo adorando a Baal. ¿Sí? A Baal, al dios del sol, ¿sí? Que ya hoy en día ya le cambian el nombre, ya lo ponen de otra manera, pero es el mismo dios del sol, ¿sí? Nuestras culturas precolombinas, ¿a qué dios eran que más adoraban? Al dios sol, ¿no? Entonces, por eso cuando dice, no reparéis porque el sol me miró, pues sí tiene que decir, estoy mirando la idolatría, me hice negra, me llené de pecado, estoy haciendo lo contrario a lo que tú me mandaste. ¿Sí? No repares en que yo sea idólatra, o sea, perdóname a pesar de mi idolatría. Más o menos eso es lo que está diciendo esta Sulamita clamando por el pecado, por el rescate, por la salvación, porque la saque de esa esclavitud del pecado y la lleve a una redención a donde ya no tenga que estar atada al pecado, sino pueda servirle realmente
a su amado. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta historia y realmente en estos capítulos vamos a ver un recorrido muy corto pero sustancioso de la historia de la bíblica, de historia bíblica, de esa historia de la redención, de ese plan divino, así como lo vimos en Ruth, lo vamos a ver acá muy bien mostrado y por eso lo único que nosotros tenemos que estar, pues es que tener fe, tenemos que creer, tenemos que ser fieles a lo que está escrito. Por eso, si nosotros empezamos a leer y creer, y si empezamos a creer lo que dice Génesis 1:1, que el Señor, que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Pues vamos a creer los demás, vamos a saber que en algún momento va a haber una redención y por eso nos vamos a gozar, vamos a poder cantar aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros llegamos a tener esa intimidad con Dios, ese gozo con Dios, pues podemos ver que va a llegar un momento en que vamos a tener la compensación, vamos a tener una recompensa aunque hoy no la tengamos, aunque en este momento no las veamos y aunque realmente muramos y no veamos, porque ¿qué pasó? Si ustedes miran Hebreos 11, a lo largo de todos estos versos de Hebreos 11, ninguno tuvo la recompensa, ninguno vio hecha la promesa de Dios con sus ojos y aún así creyeron. Entonces, imagínate, si Abraham, si Moisés, si muchos de los que están allí no vieron la recompensa, no vieron el cumplimiento de sus promesas, pues ¿qué esperamos nosotros? ¿Sí? O sea, si Yeshua no vio, incluso él, como hijo de Dios, no vio toda la recompensa, digamos, estando él acá, ¿sí? Todas esas promesas que Dios hizo, todas esas promesas que él hizo, no se vieron literalmente cuando él estaba acá y todavía no se han cumplido, pues ¿qué esperamos nosotros que él cumpla todas las promesas mientras que estemos en vida? Pues realmente es algo que tenemos que saber que la mayoría de promesas, que la mayoría de recompensas las vamos a tener y es preferible tenerlas ¿dónde? Con él. Porque si esperamos que las recompensas sean en este mundo o que este mundo me dé las recompensas, pues déjame decirte que ya tuviste tu recompensa. Si lo que buscas es que el mundo te exalte, te adule, te aplauda, te diga, uy, qué buen eres, qué bien haces las cosas, pues déjame decirte, esa es tu recompensa. Pero si quieres la recompensa y si queremos las recompensas eternas, pues mejor es preferible pasar por sufrimientos, alegrarnos en medio de esas circunstancias. No es fácil, no es fácil cantar. ¿Ustedes creen que Pablo y Silas realmente querían cantar en esas circunstancias? Querían exaltar al Eterno, pero muy posiblemente en el transcurso desde que lo encerraron hasta que empezaron a cantar, yo creo que estuvieron analizando, estuvieron escudriñando, estuvieron recordando las palabras de Yeshua y se acordaron de que iban a tener una recompensa, de que iban a tener esa parte, ese pago con el Mesías, si realmente iban a sufrir por su amado, iban a sufrir por él, si eran capaces de pasar por esas circunstancias. Entonces, imagínate, o sea, a ese punto debemos de llegar nosotros a estar amando al Eterno a tal mundo. Por eso en Habacuc 2:3 que no dice, aunque la visión tardare por un tiempo, aunque todo lo que vemos acá, aunque la restauración tardare por un tiempo, aunque ustedes me digan, no, pero es que ya ha pasado 2000 años y nada, pues agradece que todavía Dios ha tenido misericordia, que Dios todavía quiere salvar al mundo, que Dios todavía estará ahí, pero que dice, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Se va a cumplir o se cumplirá? Puede que sea en nuestros días, puede que sea cuando estemos viejitos, puede que sea cuando estén solo nuestros hijos, puede que sea en
10, 20 generaciones después, sea que sea 10 años, 20 años, 30 años, 100, 200 años después, no sabemos cuándo venga la redención, pero lo único que sí sabemos es que nuestros días están contados y no sabemos en qué momento el Eterno nos llame a su presencia, en qué eterno sea el día final de nuestras vidas, ese día final, ese día marcado en el calendario que diga, este es el día aunque ya no vas a respirar más, este es el día aunque ya yo te llevo, te vas a dormir y vas a esperar el llamado delante del Eterno. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Tenemos que estar preparados por una o porque venga el Eterno, ¿sí? O porque realmente Él nos llame a su presencia. Recordemos que nuestra vida no está comprada, por eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no veamos las promesas del Eterno cumplidas, confiemos en Él y esperemos en Él, porque Él es justo, Él es fiel, Él no miente, Él no engaña, Él no transgrede, Él no es como nosotros, que nosotros rompemos pactos, rompemos compromisos, Él no. Él promete, Él cumple. Él dice, Él hace, ¿sí? Entonces, por eso podemos estar seguros que Él va a hacer todo, ¿sí? Ya teniendo toda esta introducción, vamos a entrar directamente ya al capítulo 1, donde vamos a ver el clamor por el rescate, donde vamos a ver cómo a lo largo de todo este capítulo se nos muestra a ese Israel clamando a Dios por redención, clamando a Dios para que lo rescate, como lo hemos visto a lo largo de la historia de Israel, ¿sí? Y para eso empieza este capítulo con la siguiente presentación. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Nos muestra quién lo escribió y nos dice, este es el canto sobre todos los cantos. ¿Por qué es el mayor canto? Porque nos muestra la redención del pueblo de Israel, porque nos muestra ese amor tan grande de Dios por su pueblo, por su nación, y que nunca la dejó, que nunca la desechó, sino que la tiene allí y quiere rescatarla y aún a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra necedad, Él está allí para amarnos, para rescatarnos, ¿no? Y por eso sigue en el verso 2, en el verso 2 y nos habla quién, la esposa. Y vamos a ver acá yo les voy a decir más o menos cuándo habla la esposa, cuando habla el esposo, es decir, la esposa es el pueblo, el esposo es Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, poder ir marcando en su Biblia cuando habla la esposa, cuando habla Dios, y así ustedes van a poder entender un poquito más el diálogo, ¿sí? Entonces dice primero la esposa, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Cuáles son esos besos que nosotros anhelamos del Eterno? Y hay una canción muy bonita acerca de este verso, que si Él me besara con besos de su boca, ¿no? Esto lo que quiere decir es que es mejor recibir lo que Dios me da, es mejor la revelación, es mejor el entender los principios de Dios que todo lo que el mundo me puede dar. Y esto lo dijo muy bien David en su salmo, en el Salmo 119, dijo, tu palabra es como miel a mi paladar, tu palabra es mejor que todas las riquezas de este mundo, tu palabra es lámpara a mis pies, o sea, tu palabra es todo, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir ahí esta mujer, esta Sulamita diciendo, yo sé que la instrucción de Dios es lo mejor y si Él me besara y si Él me diera esa revelación, pues son como besos de su boca, ¿sí? ¿Cuántos nosotros no queríamos sentir ese amor y ese anhelo del Eterno? Por eso sigue en el verso 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tú tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y acá es raro porque dice ungüento, ¿sí? Y recordemos las doncellas, ¿quiénes son? Las naciones. Por eso las naciones te aman. Quiere decir que las naciones te buscan, las naciones van a estar en dónde? En la boda nupcial. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis cuando habla de las bodas del Cordero,
¿quiénes van a estar? Las naciones que queden o que se hayan salvado, que hayan perseverado, ¿sí? Y que Dios haya tenido misericordia con ellos, van a estar en esa boda final, van a reconocer y van a ver la boda del Eterno con nosotros, ¿no? Y por eso acá vemos estos simbolismos y vamos a definirlos algunos que son más reconocidos a lo largo del judaísmo, ¿no? En el judaísmo nos muestra varios de estos simbolismos y textos que y han determinado a lo largo de de cantar de los cantares, ¿sí? Y por eso tenemos que tenerlos en cuenta para conocer un poquito más de esto. Y si nosotros lo leemos y leemos estos términos o estos textos rabínicos que escribieron acerca de este canto, este libro de Cantar de los Cantares, pues podemos ver y parecía que veríamos que ellos creen en Yeshua, ¿sí? Porque es que es chistoso, ellos a veces hacen interpretaciones y nos relatan literalmente a Yeshua, nosotros lo podemos ver, pero ¿qué pasa? Ellos no lo ven. Y es gracioso, pero ahí se puede ver que Dios está a control de todo, porque incluso eso lo dice en Romanos 11:25, que Dios les dio endurecimiento en parte, o sea, ellos todavía no van a ver al Mesías hasta que, ¿qué? Hasta que toda la plenitud de los gentiles, hasta que todas las naciones vean a Dios y crean en Él. ¿Cuáles son estas naciones? Pues las 10 tribus en medio de la dispersión, ¿no? Por eso la importancia de conocer todos estos simbolismos. Y sigue en el verso 4. Atráeme en pos de ti y correremos. Y el rey me ha metido en sus cámaras. Recordemos, acá todavía está hablando, ¿quién? La mujer. Dice, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te ama. ¿Y qué son las cámaras? Las cámaras es el templo, la intimidad. Cuando yo iba al templo, cuando van al templo, cuando iban todos los israelitas al templo, ¿qué quiere decir? El que yo voy a tener una intimidad con mi amado. Yo me voy a presentar a él, le voy a llevar mis regalos, voy a hablar con él, voy a buscarle a él. Quiero tener esa intimidad con él, ¿cierto? Es lo mismo que con nuestros esposos o con nuestras esposas. Llega un momento en que vamos a tener una intimidad, en que queremos tener una charla con él, en que queremos estar participando de él, con caricias, con palabras, con hablar. Eso ya es empezar a tener intimidad y casi siempre donde lo hacemos en las cámaras, en nuestros cuartos, en medio de nuestra intimidad. Lo mismo es con el Eterno. ¿Dónde podemos tener la mayor intimidad con Él? En el templo. ¿Sí? Para esa época del templo, en este momento, pues es en nuestro diario de oración, ¿no? Y sigue en el verso 5. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas del Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, no repares en que soy idólatra, no repares en que el sol me miró, en que yo idolatré a este Dios Baal. Dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Preferí guardar, ¿qué? Las viñas de los demás, las viñas de otros lados y mi viña no guardé. Entonces acá cuando nos habla de que soy morena y el sol me miró, pues ya lo vimos, idolatría, ¿no? ¿Y cuál será la viña que Dios le dio a Israel? ¿Cuál será esa viña que Dios le dijo a Israel? Esta es la que tú tienes que guardar, pues su territorio, su espacio, todo lo que conocemos hoy en día como el territorio de Israel. Y realmente ese no es todo el territorio es mucho más amplio. Si ustedes lo ven cuando Dios le da los límites a Abraham, es un territorio mucho más amplio, ¿sí?
Cuando habla de las viñas, cuando dice, me pusieron a guardar las viñas, es que me pusieron a guardar las naciones. O sea, yo preferirme a las naciones, estar en medio de las naciones, guardar territorios que realmente no me pertenecen. Eso lo hizo Judá, por lo menos cuando ya Ciro el Grande, les dijo, ya pueden salir, pueden volver a su tierra, ya no necesitan estar esclavos acá en Babilonia. ¿Qué hicieron la mayoría de los judíos? Prefirieron quedarse en Babilonia. La mayoría, casi el 90%, de 90-95% prefirió quedarse en Babilonia y el resto volvió a Jerusalén realmente a reconstruir. Por eso dice que me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, o sea, ese territorio que el Eterno me dio por heredad, ¿qué dice? No, lo guardé, lo deseché, lo di como si nada, ¿sí? Y sigue en el verso 7. Hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues, porque había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. O sea, ¿qué le está diciendo? Ven, dime dónde estás, dónde reposas, dónde descansas, dónde puedo encontrarte. Y eso es como por lo menos cuando nosotros nos ponemos cita con nuestros esposos en algún otro lado que no sea nuestra casa, ¿sí? ¿Qué hace? Lo llamamos, le decimos, ven, ¿dónde está? Yo voy a tu encuentro. Eso es lo que le está diciendo la mujer acá a su esposo, ¿sí? Entonces le está preguntando, ¿dónde está tu reposo? ¿Dónde puedo ir a adorarte? Eso es lo que estaba preguntando el pueblo y esto lo vemos muy bien, un ejemplo muy claro es con la mujer samaritana. Cuando salió allí, Yeshua estaba allí en este pozo y ella llega y se acerca, mantuvieron hablando un rato y ella le pregunta, ¿dónde está, dónde se puede adorar al Señor? ¿Será que es como lo dicen los judíos o será que lo dicen como nosotros los samaritanos? ¿Y qué dice Yeshua? Llegará el día en que ni se necesitará ni el monte, ni acá en Judá, ni allá en Samaria, sino realmente va a ser donde cada persona esté, donde quieran buscar al Señor, ¿no? Entonces, imagínense esas respuestas, imagínense todo cómo va conectando, ¿no? Entonces, Dios que le responde, y acá empieza el esposo a responder, dice. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Imagínate qué respuesta, ¿no? Sigue las huellas del rebaño, sigue los hechos que fueron antes de ti. Entonces, ¿quién fue antes de mí? Ah, venga, Pedro. Ay, venga, Pablo. Ay, ¿quién fue antes de él? Yeshua. Ay, ¿quién fue antes de él? Malaquías, Ageo, Zacarías. Ay, ¿quién fue antes de él? Isaías. Ay, antes de él. Ay, bueno, entonces está Salomón, David, Saúl. Ay, ¿qué fue más antes de él? Ay, llegamos a Moisés. Ay, llegamos a Abraham. Eso es lo que está diciendo. Sigue las huellas del rebaño, de aquellos que siguieron a mi pastor, aquellos que siguieron a mí que soy su pastor. Eso es lo que le está diciendo Dios, ¿sí? Y recordemos que solo hay una senda correcta. Hay muchas sendas antiguas, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, ah, no, pero entonces acá sí, me dice, sigue las huellas antiguas. Entonces, ah, pues puede ser de los chipchas, ah, no, puede ser de los mayas, ay, no, puede ser de los egipcios, no, puede ser de los chinos, de los japoneses, de los de Inglaterra, de los de España, bueno, de X o Y. Podemos decir, no, son de ellos, pero ¿qué nos dice y a qué huellas está realmente refiriéndose? A las huellas de aquellos que siguen al amado, de aquellos que siguen realmente a Dios. Entonces nosotros no podemos seguir las huellas de todos, porque si no también nos encontraremos en el camino que vamos buscando las huellas, nos encontramos a Naamán, nos encontramos
a Amán, nos encontramos a Coré. ¿Y será que todos ellos siguieron las huellas del Eterno y siguieron los caminos del Eterno? Por eso tenemos que tener cuidado a quién vamos a seguir y de quién vamos a seguir las huellas, que no vayan en contra del Eterno, sino que sigan el camino del Eterno, esas huellas que siguieron detrás de su pastor. ¿Detrás de cuál pastor? Del Eterno, ¿sí? Y sigue, entonces, ¿dónde encontramos una lista de los que lo siguieron? Pues esto lo podemos ver, aquellos que vieron y lo buscaron y lo siguieron por fe y aún así no tuvieron el galardón, no vieron esas promesas hechas realidad. Uno de ellos, Hechos 11, el llamado Salón de la Fama de la Fe, ¿no? Ahí podemos ver muchos de aquellos que siguieron, incluso allí aparece Ruth, aparece Rad, personas que no fueron nacidas en Israel, sino que aceptaron la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y vivieron conforme a los pasos de Dios. Por eso es importante también saber y reconocer realmente que hay una senda, hay un camino, hay una puerta, hay una instrucción, hay una dirección, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. ¿Listo? Es algo importante que debemos de entender. Entonces, por eso Israel le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo buscar? ¿Dónde? Pues entonces, ¿qué dice? Lee los profetas, lee los patriarcas. Para hoy ya nosotros nos toca que leer las cartas, leer los evangelios, leer los profetas, leer los libros históricos y leer la Torá. Leamos de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, desde el primer verso de Génesis hasta el último verso de Apocalipsis, sin quitar ningún libro, sin añadirle, sin decir, no, este no me gustó, no lo leo, no. Todos nos toca leerlos, todos nos toca estudiarlos, ¿sí? Por eso, pues, aunque ellos no recibieron lo prometido, aunque ellos no vieron todo eso, pero aún estuvieron dispuestos a desligarse del mundo, a dejar todo lo que el mundo les ofrecía con tal de seguir al Eterno, ¿sí? Y ese mismo ejemplo es el que nosotros debemos de seguir, ¿no? Por eso dice en el verso 9, en Cantares 1, dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. ¿Quién lo dice? Dios. Acá lo está diciendo todavía Dios. Dice, a yegua de carros de Faraón te he comparado. Y cuando habla de la yegua, de los carros de Faraón, es decir, estos caballos eran de las mejores. Recordemos que Faraón no era cualquier pelagato, no era cualquier hombre, sí, que tuviera fama o fortuna, sino era el mayor de todo Faraón, era tenido por Dios, era el que mejor tenía las cosas, pues de lógico que no iba a tener cualquier yegua y vieja destartalada, ¿no? Sino que tenía de las mejores, de raza pura, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Eres muy preciado, eres como una joya para un rey. Hoy en día, ¿qué es lo más preciado para un rey? Por lo menos hoy en día que se ve solo, por lo menos el príncipe de España y todo esto, pues, ¿qué es lo más preciado? ¿Cuál es la joya más preciada para esos leyes? Asimismo, el Eterno nos está comparando. Para esta época de Faraón, pues lo más preciado eran sus caballos, pues así nos compara, dice, así como para Faraón era prestigioso, era hermoso, era la mayor fortuna que él tenía, estas yeguas, pues así eres tú para mí. Imagínate lo que nos está diciendo, ¿no? No solo nos lo está diciendo como pueblo, sino también como individuos. Y por eso, pues así era que les llamaba y así nos comparaba. Y en el verso 10 nos sigue diciendo, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillo de oro te haremos, tachonados de plata. ¿Qué dice? Y todo esto es referente a cómo salió Israel de Egipto. Recordemos que Israel cuando salió de Egipto salió con las manos vacías. ¿Será que no recogió nada de oro, plata y todo esto? Recordemos que salió
lleno de oro, lleno de riqueza, lleno de aretes, tanto fue el oro y las riquezas, y incluso en aretes, recordemos que cuando ellos hicieron el becerro de oro, ¿de qué lo hicieron? De zarcillos, de aretes y de joyas, hicieron un becerro de oro. Entonces no salieron con cualquier cosa, pues para hacer un becerro de oro, y para esa época yo creo que no lo harían chiquitico ahí, como si nada, ¿no? Imagino que lo hicieron bien grandote, ¿sí? A nivel histórico se cree que fueron bien grandes, pues para poderlos adorar, pues imagínense, ¿no? Entonces, por eso acá se ve que es una referencia alegórica a lo que pasó con Israel en ese momento, que salieron llenos de riqueza, llenos de realmente de toda esta parte que es, ¿sí? Salió con las riquezas, con los tesoros, con todo, incluso ahí dice que los sacaban con tal de que se fueran, ellos les daba hasta vestidos, ropa, de todo, de lo mejor. Pues imagínate, o sea, los israelitas yo creo que en medio del desierto andaban bien firilais, bien vestidos, con joyas, con todo, y pues incluso el Eterno hasta le guardó la ropa, ¿no? Entonces, si vemos, Dios es grande. Y sigue diciendo, y entonces ahora contesta Israel, contesta la amiga, contesta la sulamita y dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi marido dio su olor, su fragancia, ¿sí? Entonces acá cuando habla de su, mientras el rey estaba en su reclinatorio, el rey, ¿quién es? El Eterno, ¿sí? Reclinatorio, pues en el monte Sinaí, cuando recibieron la instrucción, pues ahí es donde estaba el Eterno, ¿no? Reposando en ese monto, en ese momento, y dio su olor, que dio su olor, su nardo, pues es un dolor, su minardo, es decir, minardo dio su olor, ya estoy leyendo mal, qué pena con ustedes, cuando sea así, corríjanme, por favor. Estaba leyendo mal, dice minardo dio su olor. Cuando dice nardo, o sea, minardo, o sea, el pueblo está hablando y dice, di mi olor, fallé. Hice lo contrario porque el olor del nardo, si ustedes, no sé si ustedes han tenido la ocasión de verlo, de tenerlo cerca, yo no, pero lo que investigué fue que es un olor muy fuerte, pero no es nada agradable, ¿sí? O sea, es fuerte, pero es de un olor poco deseable que no queremos tenerlo en nuestro olfato, ¿sí? No es gustable, y por eso dice, mi nardo dio su olor, mi pecado dio su olor, ¿sí? Entonces, en el monte Sinaí, ¿qué pasó? Al hacer este becerro de oro, pues, ¿qué hicieron? Mostraron su pecado, mostraron su maldad, ¿sí? A eso es a lo que se está diciendo. Entonces, mientras que él estaba allí en el monte Sinaí reposando, dando sus palabras, hablando con Moisés, ¿qué hicieron ellos? Empezó a salir mi pecado. Mi pecado me dañó, ¿sí? Salió el becerro de oro. Y sigue en el verso 13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Es un manojito de mirra. ¿Y cuál era el propósito de la mira? La mirra, perdón, ya estoy hablando mal. La mirra, ¿cuál era el propósito de la mirra para ese entonces? Recordemos que la mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos, y no solo eso, se plantaba alrededor de las tumbas para que ayudara incluso con otras matas aromáticas para que el olor de muerte, recordemos que para esa época no había como hoy cementerios apartados o cosas así por el estilo, eran sí lejanas, pero pues para que no hediera y alzara mucho ese olor, pues utilizaban plantas perfumadas para que eso ayudara a aplacar el olor, y fuera eso también al embalsamar, es decir, ya cuando llegaba el muerto, pues lo que hacían era bañarlos con estos perfumes, entre eso la mirra, ¿sí? Y por eso, pues, ¿qué dice? Respondió con sacrificio. Él se sacrificó.
Y por eso allí en el tabernáculo, pues vemos que a raíz del becerro de oro, ¿qué se empezó a implementar? El tabernáculo. ¿Qué pasó después de que ellos pecaron con eso? Antes de que ellos pecaran, antes de que esto Dios no había puesto y no ha implementado el tabernáculo, sino que fue después. Después de que ellos pecaron, después de que ellos fallaron, fue que Dios le dijo a Moisés, vas a hacer este tabernáculo, vas a hacer esto, 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 y van a tener que hacer este tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque lo único que podía cubrir el pecado de Israel era ¿qué? La muerte, un sacrificio de un ser inocente. Por eso escogían corderos, por eso escogían esta parte, ¿sí? Y dice en el verso 14, racimo de flores de alheña en las viñas de Engadi es para mí mi amado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Es un racimo de flores para mí, mi amado. Y respondió Dios, verso 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. ¿Por qué palomas? Tus ojos son como palomas. A lo largo de las escrituras, acá, cuando habla de palomas, también se está refiriendo a quienes, a las 10 tribus, al igual que en Oseas, que nos habla de la paloma incauta, al igual que a lo largo con el profeta Jonás. Jonás a quien le tenía que hablar, a los gentiles, haciendo referencia a lo que Pablo, a lo que Yeshua, a lo que Pedro tenían que ir y hablarle a los gentiles, que eran quién, las 10 tribus en la dispersión, ¿no? Esto lo vimos a nivel histórico ya, de cómo ellos se perdieron, de cómo ellos se empezaron a extender y se asimilaron entre las naciones, ¿sí? Por eso acá estas palomas pues ya empiezan a ver. Y cuando acá dice paloma incauta, no se habla de la paloma incauta, es la paloma necia, la paloma rebelde, ¿sí? Y por eso, pues después de que ellos se apartaron, se fueron tras el becerro, tras los ídolos, pues ahora sus ojos son como los de una paloma, una necia, alguien que no se deja coger fácilmente el Eterno y lo que quiere es huir de la presencia de Él, ¿sí? Y a eso es a lo que se refiere. Y también en incauta también se dice que no tiene malicia y es fácil de engañar. Ustedes con una paloma, ustedes la pueden engañar fácilmente. Hay unas que no, hay otras que sí, ¿sí? Pero eso es lo que está diciendo. Está diciendo, es tan torpe, eres tan ingenua que no te das cuenta lo que está pasando. Lo podemos ver con Eva, lo podemos ver con Israel. Ellos porque dicen en su ingenuidad, por lo menos cuando le pidieron rey a Salomón, ¿ustedes creen que ellos sabían las consecuencias que iban a venir años adelante? ¿Ustedes creen que se imaginaron que el estar bajo el mandato de un rey iba a ser mejor que el mandato de Dios? Ellos pensaron que iba a ser mejor, que iban a tener riquezas, que iban a salir adelante. Pues sí, pero, ¿qué les dijo Samuel? Ustedes no saben, se van a apoderar de sus hijos, se van a apoderar de sus tierras, se van a apoderar de todo eso. Y hoy en día, pues estamos viendo que es caer en el mandato de un hombre, en el mandato de un rey, ser humano, al mandato de Dios. Miramos la diferencia a lo largo de las escrituras. En el mandato de Dios a ellos no les tocó tocar un arma, no les tocó hacer nada, pero vayan y eligieron rey y ahora sí les tocó mancharse las manos con sangre, ahí sí les tocó pelear por la nación, ahí sí les tocó servirle a un hombre, ¿sí? Cuando Dios ni siquiera los está obligando a servirles a él. Entonces, imagínense todas estas cosas que realmente a veces nosotros somos tan ingenuos y preferimos seguir a nuestros ídolos, a nuestros baales, seguir a lo que el mundo ofrece sin pensar que realmente las consecuencias van a ser peores que el estar con Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere proteger, pero a veces por nuestra insensatez, por nuestra ingenuidad, a veces, muchas veces, pues preferimos lo contrario, ¿no? Y por eso responde Israel en el verso 16.
He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Entonces, cuando habla de lecho, está hablando de intimidad. Si eres aquí, tú eres hermoso, amado mío, y tu lecho, nuestro lecho es de flores. Nuestra intimidad es agradable, ¿sí? Y pues, ¿de qué está hablando del templo? Acá ya podemos ver esta parte donde David estaba empezando a hacer el templo, donde David estaba empezando a hacer toda esta parte, ¿no? Y sigue en el verso 17. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesanos, ¿sí? De cedro se construyó la casa. Recordemos cuando Salomón lo hizo con madera ¿de qué? De cedro, ¿sí? Con una madera que no era fácil de corromperse, era una madera duradera, ¿sí? Entonces, si vemos acá, estamos viendo ya la historia de Israel como tal, de todo lo que está pasando a lo largo de esto, ¿no? Y ahora ya después en el segundo capítulo vamos a ver cómo Dios les iba a mostrar la salvación, cómo Dios los iba a salvar, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente verso, cómo Dios les promete salvarlos y eso pues es más o menos lo que pasa a lo largo de todos los profetas. Esto ya lo vamos a ver la clase entrante pues, para que no quede cortada, no me gusta que quede cortado.